esta tarde y bendecimos el nombre del Señor por todas sus misericordias y bondades. Quiero hacer esto y darle gracias al Señor porque la palabra se me fue muy confirmada. Hoy, el domingo y la otra semana. Y en Dios no hay coincidencia. Siempre se ha dicho que en Dios no hay coincidencia. Dios sabe el momento cuando llega. Para nosotros tal vez llega tarde, llega antes, pero no, es en el momento preciso de Él cuando Él tiene que llegar. Y esta palabra llegó en el momento justo a mi vida. Y para compartírsela a ustedes. Que sea el Espíritu del Señor dándome que sea Él el que discierne en esta tarde y profundice más esta palabra y llegue al corazón de ustedes y que nos ministre. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 24 del libro de Josué. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 15. Josué capítulo 24, del 1 al 15. 24, 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Delante de quién se presentaron? De Dios. De Dios. Es lo primordial, presentarse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales os arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de la viña y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servid con integridad y en verdad,
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Diga ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una proclamación de fe. Es una proclamación de confianza de un hombre fiel. Un hombre íntegro delante de Dios. Josué fue un brillante líder con gran influencia espiritual. Un hombre que conocía perfectamente quién Dios era, a qué Dios él servía. La clave de sus triunfos, su sumisión a Dios. Nadie que se rebela contra Dios logra salir victorioso. Pero Josué es un hombre fiel. Un hombre que se supo mantener firme desde que Dios lo llamó a guiar al pueblo. Fue un Dios que creyó a la promesa de Dios. Un hombre que como el libro comienza, en esos momentos, porque no es fácil lidiar con un pueblo rebelde, como lo era Israel. Luego vamos a aplicar esto para nosotros, porque nosotros no estamos lejos de lo que era Israel. ¿Por qué digo que Josué en un principio estaba no dudando, pero sí se encontraba en una situación de desánimo? Usted me puede decir, pero ¿de dónde saca eso? ¿De que estaba desanimado? Nadie le puede decir a una persona que está animado, esfuérzate. A alguien, usted le va a decir, esfuérzate y pelea, sé valiente, cuando lo ve desanimado, desalentado. Josué, cuando recibe ese llamado, se encontraba, y no estoy especulando, pero por lo que se lee, Dios vio en Josué ese desánimo, ese desaliento por un pueblo carnal, un pueblo que vivía siempre entre dos pensamientos. Por eso Dios le llama y le dice, esfuérzate. Hay una misión. Había una misión para Josué, así como hay una misión para cada uno de nosotros. Josué pudo agarrarse de esa palabra. Josué pudo detener esa palabra en su corazón para cuando llegara este momento. Va a llegar el momento en que usted y yo tendremos que pararnos firme y enfrentar situaciones difíciles. Va a llegar el momento cuando nosotros tenemos que tomar una decisión como la tomó Josué. Amén. En Josué podemos ver a un hombre de fe, a un hombre fiel, íntegro, que sabía obedecer cuando Dios hablaba. Josué se mantuvo firme creyendo lo que Dios había hecho con él y con todo el pueblo. Él no olvidó que Dios es fiel. Él vio todo el poder de Dios en Egipto, porque él lo vivió. Desde sus principios él vivió todo lo que Dios hizo con Israel en Egipto. Y cómo lo sacó. Y cómo pudieron atravesar el Mar Rojo con el poder de Dios.
Josué guardó aquellas palabras dadas por Dios mismo al principio de su liderazgo. Esfuérzate y sed valiente. Por eso nosotros tenemos que atesorar cada palabra que es enviada por Dios para los tiempos difíciles, para los momentos en que nosotros tengamos que decidir como lo hizo Josué. Vamos a seguir adelante. Ahora necesitaba esa valentía frente a un pueblo rebelde que había adoptado costumbres paganas. Por eso, en presencia de los ancianos, príncipes, jueces y oficiales, les recordó cómo comenzó todo y de dónde habían venido Israel, siempre sustentado por las promesas de Dios. Nosotros no podemos olvidar de dónde venimos. Nosotros no podemos olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vendrán momentos difíciles. Vendrán momentos de pruebas, como se leía en Pedro. Pero lo que Dios ha hecho con nuestra vida atrás es lo que nos va a alentar a pararnos firmes y a seguir hacia adelante. Esas fueron las palabras y las acciones de un Dios poderoso que mantuvieron a Josué firme. A un Josué que se mantuvo en medio de las luchas y los combates, creyendo que el que peleaba no era él, sino era Dios que lo había llamado. No podemos desalentarnos por circunstancias que vienen a nuestras vidas. Me encontraba en una situación difícil esta semana. Y usted sabe, momentos difíciles. Y empezaba yo no a dudar, sino que meditaba en las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y en el poder que Dios tiene para solucionar los problemas que el diablo quiera meter a nuestras vidas. Y pensaba y le soy honesto, no podía casi dormir, y cuando me quedo dormido viene la palabra del Señor a mi vida y me dice, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. El que los encubre, dice, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Porque esa es la misericordia de Dios. Yo me levanté y di gracias a Dios y me recordé de la palabra que yo ya tenía lista. Y digo, esa es el poder de Dios. Y son las promesas que mantuvieron a un Josué firme. Sin dejarse amedrentar. Recuerde que Josué fue uno de los 10 espías que se mantuvo firme. Que aunque vio la tierra de gigante, él no se amedrentó. No se intimidó. Gracias por el texto que estaba en la puerta. Por eso cuando nosotros confiamos en el Señor, no puede venir la intimidación. El diablo no nos puede intimidar. El diablo no nos puede desanimar, el diablo no nos puede desalentar, porque tenemos a uno que es mayor que él, es uno que es servidor de él, involuntario, pero es servidor de él. Pero el diablo conoce que nosotros para Dios somos ese tesoro escogido. Y como el diablo no puede hacer nada con Dios, él viene contra nosotros y avienta los dardos.
y trata de desanimarnos, y trata de desalentar al hombre, y trata de desalentar a su pueblo, a la iglesia. Pero la iglesia que cree en quien lo ha llamado, la iglesia que se para firme y confía en aquel que dijo, ustedes son mi especial tesoro, no podrá vencerlo. Josué confiaba en esas promesas. Josué les recuerda que hasta ese momento la mano poderosa de Dios ha sido real en esa larga travesía. Para que el pueblo entendiera esto, vea las palabras que Dios usa para recordarles, y fue Él, porque el que habían llegado hasta ahí. ¿Y por qué habían llegado hasta ahí? Note las palabras que Dios usa desde el principio. Verso 3 dice, yo tomé. Cuando Dios tiene un propósito, y si nosotros estamos aquí es porque ya nos tomó. Ya nos tomó. Y si Él nos tomó, ¿quién es el diablo para arrebatarnos de las manos de Dios? Dios no podrá arrebatarnos. Sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, estamos en las manos de Dios. Yo te tomé, yo te traje. En el verso 4, di. Verso 5, yo envié. Verso 6, saqué. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde había sacado a Israel? De la servidumbre, de la esclavitud. Aplíquelo a su vida y mire atrás. ¿De dónde lo ha sacado Dios? ¿De dónde lo tomó? No podemos volver atrás. Verso 8 dice, introduje. Entregué, destruí. Verso 10, te libré. Cuando Dios te toma, te trae, te da, te envía, destruye lo que esté al paso del camino, te saca de las pruebas, de la tentación, del desánimo, del desaliento, te saca de diversas circunstancias. A Israel lo sacó. Es un Dios de promesa. Sus promesas son fieles. Te introdujo. ¿A dónde? ¿A dónde te introdujo? A una familia, a un hogar, a una relación con Él. Te hizo hijo, te hizo parte de Él. Entregué. Él entrega en nuestras manos la victoria. Y nos hace libres. Después de hacerle este largo recordatorio, les exhorta a tomar una decisión. Son tiempos decisivos. Son tiempos de determinación. Es necesario recordarnos de dónde nos ha sacado Dios. Al igual que Israel, Dios ha sido nuestro proveedor. Él ha permanecido fiel, por eso Josué tenía que hacerles ver que los dioses paganos, los dioses cananeos, eran muy inferior a nuestro Dios. Verso 14.
ahora pues, temed a Jehová. Josué, después de haberle dado todo, de haberle recordado la grandeza, el poder de Dios, porque Israel era un pueblo que vivía, miraba las señales, se volvía a Dios, pero al poco tiempo olvidaba. Nosotros somos igual. No, pero tenemos que levantarnos. Tenemos que volvernos a nuestro Dios. Tenemos que ser esa iglesia que Dios escogió para que anunciemos su reino. Por eso Josué le dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Usa 3 verbos imperativos. Imperativo quiere decir que es una forma de mandamiento. Y le dice, temed a Jehová y servirle con integridad. Cuando el hombre es temeroso de Dios, es íntegro, es fiel. En él no hay engaño, hay verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Creo que este fue el mandamiento más difícil que pudo expresar. Porque cuán difícil es quitar lo que se introduce en el corazón. Amén. Es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer usted con sus propias fuerzas. No lo va a hacer usted solo. Va a ser Él quien lo va a hacer. Él es el que hace todo. Amén. En nosotros. Amén. Él es el que pelea por nosotros la batalla. Si nosotros nos ponemos a luchar, nosotros vamos a ser vencidos, pero si nosotros le damos que Él tome el control de nuestras vidas, Él es el que va a vencer. Ahora yo pregunto, Josué le dice, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron. Ahora, ¿qué dioses está sirviendo ahora el pueblo de Dios? La iglesia se ha hecho muchos dioses. Nosotros tenemos un concepto de dioses a imágenes. Pero no precisamente son imágenes las que están dentro de la iglesia. Nosotros podemos hacer dioses cualquier cosa. Por eso digo que es lo más difícil de quitar. Porque cuando nosotros hacemos de nosotros un Dios algo, incluso nuestras debilidades, eso es lo que nos va a dominar. Al Dios que nosotros hacemos en nosotros mismos, ese es el que va a tomar dominio de nuestra mente. Sean pensamientos. Sea lo que sea. Nosotros estamos haciendo porque le estamos dando prioridad y le estamos quitando, restando poder a nuestro Dios. Amén. Y cediéndole poder al enemigo.
Nosotros no podemos cederle poder al enemigo. Nosotros tenemos que pararnos y tomar una determinación al problema y decirle: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí fuiste mi Dios. La determinación que tomó Josué fue una determinación de fe, una determinación de confianza. Por eso llama al pueblo para que no divagara entre dos pensamientos, sirviéndole a dioses ajenos. Porque Israel sabía y conocía el mandamiento que dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso. Nosotros no podemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón y hacer de nosotros un ídolo a un problema. Nosotros tenemos que ser determinantes. La Biblia nos enseña que si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo luchaba y luchaba con este pensamiento toda la noche. Me batió bonito. Me sacudió. Y yo digo: Señor, pero yo sé que tú estabas aquí, pero los dardos del enemigo, hermano. Por eso los impulsos del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos la forma de contrarrestar esos ataques. Por eso el testigo interno está en nosotros, porque cuando vienen esos momentos, Él está ahí y nos vuelve atrás. Oh, pero si yo soy del Dios poderoso, mira lo que he hecho en el pasado contigo. Pero tenemos que levantarnos. Si nosotros seguimos dando lugar al pensamiento, va a tomar fuerza. La Biblia nos enseña: no deis lugar al diablo. Y esa es una forma de darle lugar al diablo. Cuando el diablo se mete la mano por eso tenemos que estar apercibidos. Era el momento de tomar una determinación, y esa determinación está basada en el nivel de integridad que uno tenga con Dios. Esto significa servir de corazón. Para ser un adorador hay que destruir todo lo que impide que yo sea un adorador genuino. Israel conocía muy bien quién era Dios, por tanto sabían que era lo que a él le causaba repudio. Nosotros conocemos qué es lo que causa repudio a Dios, qué le molesta, qué le desagrada. Sin embargo, a veces la iglesia se inclina más por lo más fácil, lo más ligero. El propósito de Dios con ello era que se convirtieran en una nación santa, diferente al resto del mundo. Y eso es el propósito de Dios para con nosotros. Por eso Josué determina: yo. Diga yo. Yo. Esta noche yo. Josué determinó: yo. Es fácil caer en una rebeldía silenciosa, siguiendo con nuestra vida, viviendo a nuestra manera, ocultando pecado, pero llega el momento en que tenemos que decidir quién o por quién somos controlados. Israel tenía que decidir. La elección es nuestra. ¿Será Dios quien controle mis pensamientos? ¿Es Dios quien controla mis pasos? ¿O se le dará lugar a otro sustituto imperfecto? Porque cuando se introducen
dioses falsos en nuestras vidas. Son dioses imperfectos. Por eso son dioses falsos. Dioses sin poder. Toman el poder porque nosotros se lo cedemos. Toman el control porque nosotros les damos la autoridad. Pero esa autoridad Dios nos las dio a nosotros para que ellos se sujeten a nosotros y no nosotros a ellos. Una vez que decidimos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, debemos reafirmar cada día esta decisión. Se decía al principio que esto es de cada día. Creo que sí, así se dijo. No es de hoy sí y mañana no. Hay una frase que usa una asociación que está muy buena. Ellos usan la frase solo por hoy. Si nosotros como cristianos y lleváramos eso a lo espiritual, iba a ser una manera de vivir centrada en Dios. Ellos toman esa frase y dicen solo por hoy, 24 horas. Pero usted sabe que va corriendo y se mantienen. Si nosotros como cristianos tomamos esa determinación solo por hoy, cuando yo me levanto solo por hoy, y cada día solo por hoy, nosotros vamos a ir caminando en santidad, vamos a ir caminando en victoria. Como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos a ir caminando, avanzando. No dejando que nada nos intimide. Por eso la palabra dice, no deis lugar al diablo. Al declararse Josué una vez más del lado del Señor, demostró su calidad de hombre fiel, no importándole lo que los demás hubieran decidido. Él ya estaba convencido de su determinación. Que esta noche usted esté convencido y salga convencido y determinado a quién debemos honrar. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, no volvamos atrás. Josué toma la determinación y dice, yo y mi casa. Muchos dicen que y la Biblia nos lo registra, que Josué no era casado, no tenía familia, pero eso vamos a dejarlo allá. Él tomó una determinación. Yo y mi casa. Con esta determinación en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros vamos a poder hacerle guerra al enemigo. Porque es una determinación de fe, es una decisión de confianza en Dios. Tal vez a nuestra mente vengan los pensamientos de que tenemos familias todavía afuera, muy lejos de los caminos del Señor. Pero la determinación de Josué fue una determinación de fe, creyendo en quién él había confiado, creyendo en aquel que no lo defraudaría. Por eso esa decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. El verso 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino
por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Que habitaba en la tierra de los... En la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mira, note aquí algo. Ellos habían determinado, ¿cierto? Y estaban reconociendo quién era Dios. Pero el líder espiritual pudo percibir algo. Josué pudo percibir algo en el pueblo. Pudo discernir que escondían todavía algo. Mira lo que le dice. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a Dios, a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Escondía algo. Había una confesión. Por eso yo les dije al principio que deshacerse de algo tiene que costarnos trabajo. Pero tenemos que hacerlo. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Se determinó el pueblo. Tomó la decisión. Y Josué respondió al pueblo, vosotros seréis testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Cada uno es dueño de sus actos. Por eso la palabra del Señor pareciera que nos confronta duramente. Por eso dice que el Padre no llevará la maldad del Hijo ni el Hijo del Padre. Por eso Josué tuvo que asegurarse de que el pueblo respondiera y entendiera lo que iba a decidir. Porque nosotros mismos somos los que tomamos la decisión. Amén. Y tenemos que tomar la decisión correcta, ¿cierto? Servir a Dios es la decisión correcta. Servir a Dios es la decisión correcta. Pero tenemos que saber y entender que no es una determinación con hombre, sino con Dios mismo. Por eso Josué no se hace responsable de la congregación. Y dice, ustedes han elegido. Ustedes eligieron bien, porque yo estoy determinado, pero yo sé quién es Dios. Yo conozco al Dios de mi Padre. Yo sé de dónde me sacó, cómo me trajo, cómo me ha dado victoria, nos ha dado la victoria. Pero ahora ustedes están decidiendo, pues ahora como ustedes están decidiendo dejar sus dioses ajenos, no pueden volver atrás. Una determinación
muy sabia, pero muy comprometedora. Que esta noche nosotros seamos hombres sabios y determinemos seguir a Dios, servir a Dios. Que lo que nos esté aconteciendo, en lo que estemos pasando, no nos haga retroceder, sino que esa determinación sea la determinación positiva para servir al que nos ha llamado. Nosotros no vamos a caminar solos. Cuando determinamos servir a Dios, Él no nos va a dejar. Él va a seguir siempre con nosotros. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la victoria. Si Él nos sacó ya de un mundo lleno de maldad y pecado, ¿cómo no va a poder sostenernos? Si Él dice, yo te sustento con la diestra de mi justicia, con el poder de mi fuerza te levanto. Ahora digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación sabia para un pueblo sabio. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga en esta noche.